lo que es una información falsa, lo que genera en la sociedad y esta reacción de Justicia por Mano Propia a través de una comunicación con Marcelo D'Amico, que es licenciado en Comunicación Social, pero además sociólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también de la Universidad Nacional del Litoral. Marcelo, buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches, Fernando. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Queremos una breve reflexión de lo ocurrido, no del hecho puntual, sino de los aspectos que surgen de esta situación, una información falsa, una reacción de viralización, la reacción de una pueblada intentando hacer justicia por mano propia con un adolescente, con un menor de edad. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre esta situación? La verdad que, bueno, triste, ¿no? Complejo. En principio me parece que la cuestión para mí tiene dos aristas a analizar. La primera es, bueno, cómo se genera la información y las noticias falsas, que calculo que es un tema que lo han charlado muchas veces, digamos. Y creo que, bueno, que justamente el caldo de cultivo que se genera en las redes sociales, y en este caso una localidad relativamente chica también, circula y me parece que se sube, que ahí estaría el segundo aspecto, a lo que podríamos llamar, en términos más, más sociológicos, más técnicos, una ola de indignación, digamos, ¿no? Las olas de indignación son como pequeñas multitudes que tienen un alto grado de volatilidad también, que se producen con una velocidad inusitada, porque, bueno, son temas que causan son muy sensibles, que pueden causar enojo, indignación, como la palabra lo indica, y bueno, producen este tipo de hechos. ¿Cuál es el problema? Que esta volatilidad también tiene otra característica, y que es que son inestables, y por lo cual no pueden convertirse finalmente en un tema público en el sentido de lo que es la Sí. permanencia en la opinión pública, sino que son efímeros, así como llegan, se van, pero el gran problema que tiene que al ser inestable también son incontrolables, Claro, ¿no? Marcelo, te quiero consultar en torno a esta ola Bien. que haces bien mención. ¿Tiene que ver con un hecho concreto que es sensible o también tiene que ver con el estado anímico social de la actualidad? Sí, yo creo que la verdad que eso también es relativo, me parece, pero es como que la sociedad tiene, está como una olla en ebullición, ¿no? Y cuando levantás la tapa sale, digamos, el vapor, ¿no? Ujú. Y no necesariamente sale por cualquier cosa. Vos fíjate que estamos frente a una situación, por ejemplo, que hay un 50% de pobreza en el país, un alto grado de un alto porcentaje de indigencia y demás, y sin embargo eso no produce estos niveles de reacción. Hemos tenido hace un par de días nomás, hace unos días, represiones a los jubilados y no he visto Claro. ninguna ola de indignación por eso. Sí, Lo incluso que me parece sí que... Lo de Gisela López, la joven que fue abusada y asesinada, no ha generado ningún tipo de reacción de este tipo, ¿no? Sí, Eh, por eso digo, acá me parece que sí. también hay otras cuestiones que tienen que ver en este caso con el contexto, una sociedad muy chica donde todo el mundo más o menos se conoce, y además el aditamento, el adicional, diría yo, es que son jóvenes, adolescentes, que tienen una presencia muy fuerte en las redes sociales y conocen el modo en cómo hacer circular rápidamente un mensaje, digamos, Bien, ¿no? sí. Y bueno, y alguien que lo recepciona de otro lado, no de la manera esperada tal vez, no creo que hayan querido generar esto. O sea, uno Se entiende que escapó de lo las que pasó, manos. sí, se le Sí. fue de la mano, evidentemente, ¿no? Y ahí, bueno, algunas de las cosas que mencionaba son de un autor que se llama Byung-Chul Han, que es que lo Filósofo. recomiendo, digamos, porque es de lectura, hace discusión, digamos, del pensamiento filosófico Mm. sociológico, un surcoreano. Hay un libro concretamente que se llama El Enjambre, y bueno, cuenta como esto, ¿no? Bien. Es un enjambre, ¿no? Que hace algo y se va, Ujú. y desaparece, diluye, ¿no? Marcelo, Esto que pasa sí. siempre con las multitudes. Claro, lo último y brevemente, si es posible, hacías mención de la viralización, un tema que sí lo venimos discutiendo en medios de comunicación, de viralización de noticias falsas o fake news. ¿Qué recomendación podrías dar o si este hecho, de alguna manera, será un ejemplo social, digo, para, bueno, tomar en cuenta que no todo lo que circula o se viraliza va a ser cierto, va a ser una verdad, digo?
Sí, claro, o sea, el tema es cómo seleccionamos nuestras fuentes de información. Lo que tenemos que pensar es que ha cambiado también el paradigma del modo como se informa a la gente y cómo construye sus verdades, sus creencias en torno a la circulación de mensajes que son muy breves. Creo que las redes sociales en eso son muy eficientes y eficaces para informar, pero también para desinformar o para, Claro. bueno, para convertir una noticia falsa en una verdad circunstancial que puede tener efectos inesperados, como en este caso. Yo digo, me parece que chequear la fuente, a ver, en un pueblo como este, lo primero que tenés que hacer es mandar un mensaje a una persona conocida para ver si efectivamente es así, pero posiblemente esa persona primero se guió por el mensaje que recibió de la red social y también Sí. ha construido una verdad falsa. Yo digo chequear la fuente, más en un lugar así pequeño como este es mucho más fácil. Eh, Hace un rato hablaba con mi estudiante de que hace un tiempo habían largado la noticia falsa que había muerto Chomsky. Y ahí nomás en las redes sociales empezaron a aparecer dedicatoria al autor, digamos, ¿no? Y era Sí, falsa la noticia. sí, sí, sí. Ocurre lamentablemente muy seguido y en este caso básicamente también tenemos que hablar de que todo se trató de una broma entre adolescentes y esta reacción desmedida, muy peligrosa por cierto, bueno, que nos debe servir como ejemplo. Marcelo D'Amico, licenciado en Ciencias de la Comunicación y sociólogo, muchas gracias por el análisis efectuado sobre este tema. Gracias a ustedes, Fernando, un placer y que tengan muy buena noche. Buenas noches. Brenda Alvarenga tenía 33